Estamos para comenzar, Padre. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe en esta hora, en esta tarde. Abre nuestros oídos, nuestros corazones para poder escuchar, para poder entender, Padre Yahweh, tu palabra. Para poder guardar tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que sea tu palabra produciendo fruto en cada uno de nosotros. Que seas tú, Padre Yahweh, avivando nuestras vidas y el corazón de cada uno de nosotros. Que verdaderamente podamos echar mano, Padre Yahweh, a tu palabra. Y que podamos ser como Abraham, Padre Yahweh, que se mantuvo viéndote a ti en todo tiempo, siéndote fiel a ti en todo tiempo. Y que tus promesas que tú has hablado en nuestras vidas puedan ser promesas cumplidas cuando nos apegamos a ti y a tu palabra. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, no podemos, una de las cosas que no podemos hacer es, sabes, nuestros ojos deben de permanecer siempre en todo momento. Sabes, tú y yo no podemos fijar nuestra mirada en el hombre. Y cuando hablo en el hombre no estoy hablando solamente de una persona, pero estoy hablando de poner nuestra mirada en una persona o en alguien o en los recursos que la ciudad, que el gobierno, que etcétera pueda dar, que pueda brindar. Pero sabes, nuestra mirada, si alguien nunca nos va a fallar y si alguien nunca va a fallar a tu vida, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es Él. Sabes, el hombre puede fallar, los recursos, las personas pueden fallar, los gobiernos pueden fallar, pero si hay alguien que nunca va a fallar, es el Padre. Y eso es algo que tú y yo debemos de tener. Sabes, mucho se habla que pueden venir tiempos de crisis nuevamente. Yo miraba un artículo que fue publicado el día 20 de octubre y como encabezado dice: una nueva crisis acecha a la industria automóvil por la falta de materiales, la producción y millones de empleos están en juego. Después de la pandemia del 2020, la pandemia en la industria automovilística, y en el año 21 simplemente te voy a dar parte de lo que están hablando. Hablan que la producción de los automóviles nuevamente pararía, lo que es el magnesio. China cerró sus puertas, que era parte del magnesio, la fabricación de muchas cosas de ello. Con ello también está en juego muchos de lo que es los partes de los automóviles, las chapas. Y si el suministro de magnesio se detiene, toda la industria del automóvil se verá potencialmente obligada a parar, explicaban uno de los analistas. Recordemos que la industria de fabricación del automóvil en Europa y en el trabajo, más de 2 millones de personas, y que en su totalidad del automóvil de trabajo forma parte directa de 10 millones de personas en Europa. Y te estoy hablando, están viendo todas estas cosas. Parte de todo ello, si quieres después te mando la publicación, habla de una crisis nueva que puede llegar a afectar no solamente la industria automovilística, pero la industria que también era fabricante del magnesio. China puede cerrar sus puertas, o dicen que ya la cerró, que pueden reabrir otros lugares para abastecer o tener ese suministro, pero que no sería algo a corto plazo, sino que se estaría hablando de algo a largo plazo. Y se habla acerca de muchas otras cosas que podrían suceder, y hablando no solamente de la escasez y de muchas otras cosas, pero al punto en el que quiero llegar es que siempre tú y yo debemos de estar preparados en todo tiempo y en todo momento, poniendo nuestra fe y nuestra mirada ¿en quién? En Él. Porque sabes, podemos escuchar muchos rumores y muchas cosas, pero el hecho de que la escuchemos y tenemos que ser personas sabias y entendidas para poder escuchar lo que se habla, recibirlo en nuestros corazones y poder tener el discernimiento de saber cómo pararnos en medio de las adversidades, de cómo enfrentar las luchas y las adversidades, pero siempre confiando y estando agarrados de la mano del Padre en todo tiempo. Sabes, vivimos o pasamos por una época en mucho tiempo y que apenas se está hablando, que se está saliendo, muchos hablan que es un reseteo nuevamente después de la pandemia, que todo lo que está viniendo ahorita son las consecuencias de lo que la pandemia produjo. Recordemos que la pandemia es alrededor de 2 años,
tiempo en el que se está para salir. Muchos piensan que ya entrando, muchos dicen que ya las cosas se acomodarían, pero muchos hablan de un reseteo y de las cosas que vendrían todavía como acarreando, o las cosas que podrían pasar como un escenario, o un posible escenario que podría estar hacia enfrente. Y viendo todo, siempre tenemos que analizar cuidadosamente y mirar las cosas, y realmente mirar y examinar verdaderamente nuestros corazones. ¿Cómo están nuestros corazones delante del Padre? ¿Será que nuestros corazones en esta hora son corazones que verdaderamente muestran esa fidelidad a los caminos del Padre, y que creemos en lo que el Padre hará, pero también confiamos que también nos guardará en el hueco de su mano? Sabes, porque aunque pudieran venir tiempos difíciles y que la palabra habla, sabes que los tiempos es necesario para que una promesa o para que una profecía pueda ser cumplida. Y mucho de lo que hablaron los santos profetas y muchas de las cosas que tú y yo vemos, es necesario que realmente las cosas tengan que pasar y tengan que suceder. Si la palabra habla en tiempos de escasez, habla en tiempo de hambruna, y habla de tiempos de necesidad, y habla de un tiempo de zarandeo, sabes, son cosas que tendrán que verse, que tendrán que pasar también de la misma manera para que su palabra, la palabra que fue dada por medio de los santos profetas, también esa palabra pueda tener el cumplimiento. Que cuando la palabra habla que los gobiernos hablarían de paz y seguridad, dice la palabra, dice que es el posible escenario por cuando haga aparición el falso Mesías. Y sabes, todo esto tuyo tenemos que guardarlo y atesorarlo en nuestras vidas y en nuestros corazones, y mirarlo y examinarlo todo. ¿Cuánto lo entendemos? Porque son cosas que tendrían que tener cumplimiento para que antes de que el Mesías venga y antes de que el Mesías retorne, hay ciertas cosas que tienen que alinearse y ciertas cosas que tienen que cumplirse, que fueron profetizadas para que esa palabra sea cumplida. ¿Cuánto lo entendemos? Y es parte de nosotros el orar, sí, pero también tener que orar y pedirle al Padre que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento, cómo poder preparar nuestras vidas y nuestros corazones de la misma manera. ¿Cuánto lo entendemos? Es de guardar nuestra fe y nuestra emuná, di conmigo, en Él. Vuelvo a repetir, no podemos poner nuestra mirada en las cosas, en las personas, y como creyentes necesitamos tener nuestra mirada puesta en Él. Más en estos tiempos que estamos, lo que estamos pasando, y cada vez más que encontramos en nuestras vidas, sabes, el propósito de todo ello, di conmigo, es no desmayar y permanecer fieles hasta el último. Dice la palabra, dice que mi alma no se agradará de aquellos que retroceden. Dice, mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia adelante. Sabes, a pesar de que vengan las luchas, las adversidades, las dificultades, voltea con la persona que está a tu lado y dile, el retroceder y el dar un paso hacia atrás no se puede. Amén. No podemos. La palabra dice, porque mi alma no se agradará de aquellos que retroceden. ¿Sabes cuándo es cuando una persona puede retroceder y dar un paso hacia atrás? Cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles y viene tal vez un sacudimiento y un zarandeo, y dice la palabra, dice que Él zarandearía ciertamente a la casa de Israel para que ninguno de ellos se pierda, sino que permanezca firme. Y en medio de todo, lo que tú y yo debemos de buscar es nuestra fidelidad, el poder permanecer en Él, echar nuestras raíces, el estar arraigados, el estar cimentados ¿en quién? En Él y en su palabra. El poder retroceder no es una opción. Sabes, una persona que retrocede, es muy fácil cuando las cosas están bien, es muy fácil poder separar y poder declarar en alta voz y aún delante de todos los demás, y poder decir que nuestra confianza y que nuestra fidelidad está puesta en Él. Cuando no hay ninguna crisis, cuando no hay ninguna adversidad, tal vez muchas veces es fácil decirlo. Pero cuando pasamos en una lucha o en una adversidad, y que las cosas vienen y que las cosas suceden y vienen y golpean a nuestras vidas, a nuestras familias, nuestra economía, nuestro sustento, nuestra provisión, lo que tú quieras, tal vez nuestra posición no sería la misma que tú y yo profesamos cuando no estamos pasando por la crisis.
Que cuando viene tal vez la enfermedad es fácil poder decir que nuestra mirada, que nuestra confianza está puesta en Él y que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro sanador, nuestro libertador. Es fácil tal vez poderlo decir, pero cuando viene la enfermedad y toca esa enfermedad a tu vida y a tu corazón, tal vez las circunstancias pueden parecer difíciles. Pero la única manera que tú y yo podemos hacer frente en medio de todas esas cosas es poniendo nuestra fe y nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra emuná. Que Él es el que nos da las fuerzas para poder seguir, para avanzar, para estar hacia adelante. Sabes, muchos se pueden desanimar. Cuando vienen las luchas, ¿cuántos aquí se han desanimado alguna vez? ¿Nadie? ¿Soy el único? Ya me había asustado, ¿verdad? Sabes, muchas veces pasamos por el desánimo. Y el desánimo muchas veces puede venir y puede tocar nuestras vidas. Y podemos desanimarnos. Y sabes, muchas personas se pueden desanimar por lo que no vieron. Tal vez tú estabas esperando algo que el Padre hiciera en tu vida, algo que el Padre prometió. Mirar la salvación de tu casa, de tu familia, y tal vez cuando no la vemos y cuando tal vez no la percibimos, tal vez puede venir el desánimo a nuestras vidas. Y puede tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Pero en medio de todo tuyo debemos de permanecer fieles y firmes a Él. Que cuando estás esperando por algo y tal vez no lo ves, puede tocar ese desánimo a tu vida. Pero no es que venga o que pueda tocar el desánimo. La clave es vivir cada día. Di conmigo, la clave es vivir cada día amando su palabra, amando la verdad de nuestro Padre. Sabes, la palabra dice que David se fortalecía, se animaba en Yahweh en todo tiempo. Sabes, el desánimo, las luchas, las dificultades y las adversidades tocaron la vida de David de muchas formas. Pero dice la palabra, dice que también el ánimo venía de la presencia de Yahweh. Que tal vez que cuando estás pasando por alguna situación o en alguna adversidad, ¿cuántos se sienten bien cuando alguien viene y te da una mano y te dice, ánimo, todo va a estar bien, y te da una buena palabra? ¿Sí o no? Te levanta el ánimo o trae un estímulo a tu vida y a tu corazón. Pero cuando no sucede, y tal vez nadie se acerque y nadie te da esa palabra que tú estás esperando, ¿sabes dónde tienes que buscarla de Él? Que cuando están esos tiempos difíciles y viene esa palabra a tu vida y a tu corazón, es como una firme ancla que está anclada y arraigada en su palabra. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 10. Vamos al libro de 2 de Tesalonicenses. Dice la palabra, te voy a leer la versión de las Américas y la Pechita. Dice, versículo 10 dice, la versión Pechita dice, y con todo engaño de iniquidad, dice, para los perdidos, dice, por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. Dice la palabra en la versión de las Américas, dice, y con todo engaño de iniquidad, dice, para que se pierdan, dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por eso Elohim los enviará, dice, a un poder engañoso, dice, para que quieran en la mentira, a fin de que sean juzgados, dice, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron, dice la palabra, en la iniquidad. Sabes, hay dos cosas que tú y yo podemos entender. Dice, la palabra nos habla y nos enseña de aquellos que aman la verdad. Dice la palabra, aquellos que aman la verdad no serán engañados. Y tenemos que entender que si estamos en la verdad, que es su palabra, que es su instrucción, que es su enseñanza, esa verdad es la que nos hace libres. ¿Sabes? Cuando mayor, dice, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. El conocimiento, el entendimiento también trae libertad a nuestra vida, que es la que nos instruye, nos exhorta, nos anima, nos corrige, nos disciplina. Es su verdad que nos mantiene y que podemos permanecer con vida. Cuando tú y yo estamos arraigados, cimentados en esa verdad que es Él. Dice, vuelvo a repetir, dice, aquellos que no amaron la verdad son aquellos que se desviaron, que se perdieron. ¿Cuál es su verdad? Dice la palabra, dice, porque tu palabra es verdad, porque tu Torah es verdad. ¿Cuál es su Torah?
Es su verdad, es su instrucción, es su enseñanza. Vuelvo a repetir, que nos libera, que nos exhorta, que nos anima, que nos corrige, que nos disciplina, que nos amonesta. Es su verdad quien nos mantiene con vida en medio de todo este tiempo. ¿Cuánto lo entendemos? No hay otra cosa más que su palabra. El problema es cuando no la amamos. Si estamos en Él y vivimos como vivió Abraham, que por su fe, por su emuná. ¿Qué significa fe? Vamos a hacer un pequeño recuento otra vez, ¿verdad? Sabes, fe es muy diferente al concepto griego, como tú y yo lo entendíamos, a la fe o el emuná que proviene del hebreo. Entendemos que fe, muchos de nosotros ya lo entendemos, que fe, emuná, es fidelidad a los caminos o constancia a los caminos de Yahweh. Muy diferente al concepto de fe que anteriormente teníamos dentro en nuestros pensamientos, o malamente teníamos ese pensamiento, muchas veces por no indagar y por no estudiar la palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no podemos echar solamente la culpa y decir eso fue lo que nos enseñaron, porque nosotros también correspondía de nuestra parte el indagar y el investigar muchas de las cosas que se nos hablaban y se nos decían. Están los hombres que eran de Berea, que cuando venía el apóstol y les hablaba y les enseñaba y les predicaba qué es lo que hacían los hombres, decían, bueno, vamos a hacer un alto y vamos a ver si todo lo que tú hablas es verdad y es una realidad. Si está aquí escrito, es verdadero. Si no, sabes, Pastor Hugo dice, el texto fuera de contexto, termina la frase, di conmigo, es puro pretexto. Siempre tenemos que mirar la base, el trasfondo. Dice la palabra en el libro de Isaías, dice que seremos guiados renglón por renglón, instrucción renglón tras renglón, enseñanza tras enseñanza, precepto tras precepto. ¿Cómo tenemos que tomar la palabra? Tal y cual tú y yo la leemos, mirarla, analizarla, estudiarla, sin brincar ninguno de lo que está escrito en su palabra. Es paso a paso. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es paso a paso. Pero el indagar y el buscar, di conmigo, nos corresponde, di conmigo, a nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Somos llamados a ello. Tener la verdad. ¿Cómo tú y yo podemos permanecer en esa verdad? El estar arraigados, vuelvo a decirlo, cimentados, teniendo nuestra fe, nuestra fidelidad en los caminos de Yahweh. Entendíamos antes como fe, el concepto de fe de que, a una cita muy célebre, di a este monte, muévete de aquí para allá, y este monte se moverá. Y pensábamos, o por lo menos yo, no sé si tú, pensaba que tenía que ser como algo que tendría que sentir aquí adentro, y que si algo había hecho clic aquí adentro en el corazón y algo lo había sentido, ahí estaba la fe, iba a pasar, iba a suceder. ¿Nadie de ustedes lo sintió así de esa manera, que era la fe? Que si no lo sentías aquí adentro, pues no pasaba nada. Tenía que haber algo que te asegurara. Pero la palabra dice que también el justo por la fe vivirá. El justo por la fidelidad, por la emuná, por su fidelidad puesta en los caminos de Yahweh, por eso el hombre vivirá. Dice la palabra, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Por qué dice la palabra si el justo con dificultad se salva? Porque es necesario permanecer fieles, constantes a los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, cada día tú y yo tenemos que renunciar y morir a diario en nuestras vidas para permanecer en esa fidelidad y en ese emuná, los caminos de Yahweh, para poderles ser fieles en medio de todo, en medio de las adversidades, podernos pararlos como un pueblo fiel, en fidelidad, a constancia a los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Diariamente. Diariamente tú y yo hacemos una decisión en nuestras vidas, si le soy fiel a Él, si soy constante a los caminos de Yahweh, o abandono o retrocedo de los caminos del Padre. Cada día son días que tú y yo tomamos decisiones, y es necesario que permanezcamos fieles. Sabes, toda promesa que el Padre ha dado en su palabra también será visible si tú y yo permanecemos en fidelidad, en emuná, a los caminos de nuestro Padre. Son promesas, dice la palabra, que sus promesas son sí y en el amén.
Sus promesas son una verdad y son una realidad. ¿Sabes el propósito o el punto por qué muchas veces sus promesas no se ven realizadas en nuestras vidas? Es porque no hemos permanecido en esa fidelidad y en esa constancia a los caminos de nuestro Padre. No es porque la palabra de Yahweh haya fallado, que la palabra de Él no haya tenido el cumplimiento en nuestras vidas. Es porque no hemos permanecido en la fidelidad y en la constancia a su palabra y a su verdad. Las promesas que Yahweh le hizo a Abraham fueron promesas que fueron cumplidas, porque Abraham caminó en una fidelidad, en una constancia a los caminos ¿de quién? Del Padre. ¿Cuántos queremos que sus promesas sean cumplidas en nuestras vidas? Sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Si estamos, di conmigo, si estamos en Él, debemos de vivir como Abraham vivió. Que por su fe, que por su emuná, Él fue el recipiente del cumplimiento de las promesas de Yahweh. Y no solamente Él, de las que había decretado en su vida, que cuando Él decretó sus promesas a Abraham, Yahweh se encargó de hacer necesario con Abraham, o se comprometió para que la promesa que Yahweh le había entregado a Abraham fuera cumplida sobre su vida. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos, creo que es aquí una cita, a ver, déjame ver si en Romanos. Dice versículo 21, dice, convencido, dice, de que lo que Elohim le había prometido, dice, podría cumplirlo. Dice, por lo cual su fe le fue considerada por justicia. Dice, pero esto dice es que su fe le fue considerada como justicia. Dice, no se escribió solo por causa de Él, sino también por causa de nosotros, porque en Él también, dice, porque también en Él nosotros habemos de ser considerados a los que creemos en aquel que les resucitó de entre los muertos, hablando de nuestro amado Mesías. ¿Sabes? Abraham le creyó a Elohim, dice la palabra que le fue considerado como justicia. Si tú y yo creemos, debemos de vivir como Abraham lo hizo. ¿Cómo vivió Abraham? De una manera que le creyó al Padre en todo lo que el Padre le había prometido. Para que su palabra pudiera, o para que, mejor dicho, para que Abraham pudiera ser el recipiente de las promesas cumplidas a Abraham. Y no solamente a Abraham, sino también a todos nosotros, porque a Abraham se le dijo, en ti y en tu descendencia serán bendecidas, o serán benditas todas las familias de la tierra. Que también esa palabra pueda tener el cumplimiento. Sabes, no podemos ser de aquellos que se pierden, o que dudan, o que son engañados, desanimados. Sabes, lo que va a pasar, o lo que traerá su consecuencia, pero la última, o lo que está en una escenografía o en un plano que está por acontecer, ciertamente tendrá que suceder, tendrá que pasar para que el cumplimiento de la palabra pueda ser cumplido, pueda ser una realidad, aún lo que es su palabra profética. Abraham, recibió la manifestación de sus promesas, di conmigo, por emuná, por fidelidad. Sabes, la definición, hablábamos de lo que es fidelidad en el hebreo o el español, a los caminos de Yahweh. Por su fidelidad, Abraham recibió las manifestaciones de las promesas de Yahweh. Si él prometió algo, o si Yahweh prometió algo, es por medio, vamos a Romanos 6. Bueno, el punto en el que quería tocar es, di conmigo, sus promesas siempre serán visibles. Las promesas de Yahweh, sabes, siempre tendrán que ser visibles en nuestras vidas cuando tú y yo actuamos en fidelidad y en emuná a los caminos de Yahweh. La promesa que Yahweh le había hecho a Abraham, sabes, a Abraham se le dijo y se le prometió a Abraham, dice la palabra, dice que para que Abraham pudiera creer o entender que lo que Yahweh le estaba prometiendo era una verdad, dice la palabra, dice que no habiendo por nadie más por quien jurar, dice que Yahweh por sí mismo juró y le dijo a Abraham, ten por cierto que yo te bendeciré, que tu descendencia será una descendencia grande. Dice, porque ciertamente los hombres juran por alguien mayor que él, dice, pero no habiendo nadie mayor que Yahweh, dice la palabra, dice que Yahweh levantó su mano, interpuso juramento, diciendo, te juro por mí mismo que te bendeciré. Sabes, él está comprometido,
o Él siempre hará lo posible, o el Padre siempre se comprometerá para que su promesa invisible sea visible en nuestras vidas cuando tú y yo caminamos en una fidelidad y en una emuná a los caminos de nuestro Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Aquí estamos, ya estábamos aquí en Romanos. Romanos 4:13 dice, porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia, dice que serían herederos del mundo, no fue dada mediante la ley, dice, sino mediante la justicia de su fe, dice, ya que si los que se van, a ver, déjame seguir leyendo. Dice la palabra, dice, porque por esta razón somos justificados, dice, por la fe que por la gracia, dice que la promesa sea firme, dice, para toda descendencia, dice, no solamente para los que se basan en la ley, dice, sino también para los que son de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Dice, como está escrito, dice, te he puesto por padre de muchas naciones, dice, delante de Elohim, dice, en quien has creído, dice, que da vida a los muertos, dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Voltea con la persona que está todo di conmigo, debemos de llamar las cosas que no son como si fueran. Eso es la fe, eso es la emuná. Dice, vamos a continuar leyendo, dice, y sin tener esperanza, él creyó, dice, en la esperanza que le llegaría a ser, dice, padre de muchas naciones, como está escrito, dice, así será tu descendencia. Si tú y yo vemos, la promesa fue dada ¿a quién? Abraham. Y le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, pero a la nación, dice, que la tome, dice, ciertamente a esa nación yo la juzgaré, los libertaré. Y Yahweh le mostró todo el panorama de lo que Yahweh haría con quién, con su descendencia, dice, y de ti, de tus lomos, de Isaac, y después de los lomos de Isaac, dice, y las 12 tribus, dice, en él sería llamada su descendencia, y la dispersión que hubo a lo largo de todo el globo, y la multiplicación de todo ese pueblo de la casa de Israel perdido. ¿Sabes? Eso era parte del cumplimiento de la palabra que Yahweh le había estado dando a Abraham. Pero si tú y yo vemos, Abraham no miró el cumplimiento de la gran multitud. ¿Cuánto lo entendemos? Pero dice la palabra, dice que Abraham, dice, sin tener esperanza, él creyó en la esperanza que llegaría a ser padre de ¿quién? De multitudes. Siempre es tener la esperanza que lo que Él ha prometido, Él será fiel para cumplirlo en nuestras vidas. Y si aún nuestros ojos no lo llegaran a ver, tener la certeza y la seguridad de que Él lo hará. Dice la palabra, dice que muchos de los profetas desearon ver las cosas que nosotros vimos y no las vemos. Dice, pero ellos, a pesar de que no las vieron las cosas, que tú y yo las estamos viendo y el cumplimiento de ellos, dice que permanecieron firmes a Él y a su palabra. ¿Sabes? Siempre es permanecer fieles a Él. Para que su palabra, para que podamos mirar el cumplimiento de ella. Vamos a Génesis capítulo 15. Y eso es parte de lo que vimos. Dice que a Abraham, vamos a leer el versículo 1. Dice, después de estas cosas vino palabra a Abraham de Yahweh, dice, en visión diciendo, Abraham, dice, no tengas temor, dice, yo te sostendré, dice, tu recompensa será muy grande. Y respondió Abraham, dice, Yahweh Elohim, dice, ¿qué me darás puesto que no tengo hijos? Y mi heredero es Eliezer de Damasco, mi mayordomo. Y añadiendo a Abraham, dijo, he aquí, dice, no me has concebido hijo. Y dice, he aquí, dice, que mi heredero es este mayordomo. Pero Yahweh le dijo, dice, este no será tu heredero, dice, sino que tu hijo saldrá de tus lomos, dice, él será el heredero, dice. Luego llevándolo afuera le dijo, dice, mira el cielo, dice, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. ¿Sabes? Abraham no podía contar las estrellas, ni la arena del mar. ¿Cuánto es? Demasiado, dice. Pero ¿qué le dice? Dice, si las puedes contar, de esa magnitud es la promesa que yo te estoy dando, Abraham. Que si tú puedes contarla, que es tal vez imposible poderlas contar porque hay demasiadas estrellas, y cuánto sería imposible poder contar cada grano de arena. Pero dice la palabra, dice, así será ciertamente tu descendencia. Dice la palabra, dice que Abraham le creyó ¿a quién? A Yahweh, y le fue contado por justicia. Vamos a Génesis capítulo 18. Y es parte donde comienza esta porción o esta parasha. Dice, después Yahweh se le apareció, dice, en la encima de Manré,
mientras se encontraba sentado a la entrada, dice, de la tienda en pleno calor del día. Al levantar sus ojos, dice, y mirar, he aquí, dice, aquí había 3 varones de pie frente a él, dice, y al verlos corrió a la puerta de la tienda para encontrarlos, dice, y se postró en tierra. Entonces dijo, oh Yahweh, si he encontrado gracia ante tus ojos, dice, no pases de largo de tu siervo. Traeré un poco de agua, dice, para que laven sus pies y tengan descansos bajo el árbol. Tomen un bocado de pan, dice, para que cobren fuerzas, dice, después proseguirán, dice, porque eso, dice, han pasado cerca de tu siervo, dice. Entonces ellos dijeron, haz así como has dicho. Enseguida Abraham fue deprisa y corriendo a la tienda donde estaba Sara, le dijo, prepara pronto 3 medidas de harina, dice, amásala 3 tostas. Corriendo también, dice, a la vacada, dice, Abraham tomó el becerro gordo, dice, y bueno, dice, y lo entregó a un criado, dice, para que se diera prisa para prepararlo. Dice, tomando luego la mantequilla, leche y el becerro que habían preparado, lo puso ante ellos y permaneció cerca de ellos, dice, bajo el árbol, dice, y ellos comieron. Entonces ellos preguntaron, ¿dónde está Sara tu esposa? Y contestó, allí está en la tienda. Y él dijo, ciertamente regresaré, dice, a ti el próximo año, dice, por este tiempo, dice, y Sara tu esposa tendrá un hijo. Sara estaba detrás de la entrada de la tienda, dice, escuchando. Abraham y Sara eran ancianos de avanzada edad, dice, y la costumbre, dice, de las mujeres que ya había cesado Sara, dice, por tanto Sara se rió, dice, en secreto, diciendo, después de haber envejecido tendré vigor juvenil, dice, siendo mi señor, dice, tan viejo. Dice, entonces Yahweh le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, dice, verdaderamente voy a concebir, habiendo, dice, yo envejecido. ¿Hay algo demasiado difícil para Yahweh? Dice, regresaría a ti, dice, el próximo año por este tiempo, dice, y Sara tu esposa tendrá un hijo. Dice, pero Sara lo negó, dice, porque tuvo miedo y dijo, dice, no me reí, dice, pero él dijo, dice, esa sí, dice, sino que te reíste. Fíjate, aquí hay muchas cosas que tú y yo podemos rescatar. Dice la palabra, dice que cuando vio a estos tres varones que se acercaron, dice que de inmediato, dice, Abraham corrió, se postró y ofreció un bocado. ¿Para quién? Para ellos. Tú y yo podemos interpretar por qué Abraham no mandó a sus siervos si Abraham era una persona rica. Porque recordemos que cuando Abraham salió de la tierra de Egipto, dice que también de Egipto también lo recompensaron, porque dice, ¿qué más le has hecho? Dice, por no habernos dicho que Sara era tu esposa, su mujer. Dice, y después los corrieron en una manera y salieron de la tierra de Egipto. Dice, y salió con muchas pertenencias, con demasiadas cosas Abraham también. Pero ¿por qué Abraham no mandó a sus siervos? Cualquiera persona que tiene una posición pudiera haber mandado a sus siervos y decir, bueno, traigan y sirvan y yo permanezco con ellos. Di conmigo, la importancia del servicio a Yahweh, que nadie lo puede hacer por nosotros, si no es por parte de cada uno de nosotros. Pues por parte nuestra y no por nadie más. ¿Cuánto lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el servicio a Yahweh es para que nosotros lo hagamos, para que le sirvamos a Él, no para que alguien más le sirva. ¿Cuánto lo entendemos? No obstante, dice la palabra, dice que fue y preparó todas estas cosas y se postró delante de ellos. Y dice la palabra, dice que Sara, al viendo, dice que Sara se rió. Y dice Abraham, dice Yahweh, dice, ¿por qué se rió Sara? ¿Sabes algo muy interesante para nosotros? Di conmigo, Yahweh conoce lo que hay aquí adentro y lo que hay en nuestros corazones. Porque una de las cosas que Sara le dijo, no, Señor, no me reí. ¿Qué es lo que Yahweh le dice? Sí lo hiciste. Yahweh sabía que Sara se había reído, pero lo que Yahweh estaba hablando era la condición de ¿quién? De su corazón, por haber dudado la promesa que Yahweh le estaba entregando. A pesar de que Sara fue una mujer obediente, y dice la palabra que Sara lo fue, fiel a su marido, a su esposo, creo que es el libro de Efesios. Vamos a capítulo 22, porque el tiempo avanza un poquito. Vamos a después. Capítulo 22, vamos al capítulo 22. Dice, después de estas cosas sucedió que Elohim puso a prueba a Abraham, diciéndole a Abraham, dice, y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, dice, toma a tu hijo, a Isaac, a tu único, a quien amas.
Ve a la tierra de los amorreos, dice, allá ofrécelo, dice, en holocausto, dice, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántos somos de la fe de Abraham? Amén. En el versículo 15, capítulo 15, dice que de los lomos de Abraham saldría un hijo que no sería el Eliezer de Damasco, sino que saldría ¿de quién? De sus propios lomos. Génesis capítulo 21, la promesa que Yahweh le había entregado. Sabes, aquí hay algo muy interesante para nosotros. ¿Por qué Yahweh? ¿Cuántos creemos en sus promesas primeramente? Amén. Si Yahweh le había dado la promesa a Abraham y le había dicho a Abraham, de tus lomos saldrá una gran multitud de naciones, y eso fue la promesa que Yahweh le hizo a Abraham. Pero después en el capítulo 21 vemos que después del capítulo 15 nace la promesa, da vida después de lo que Yahweh le promete, regresa ciertamente el ángel, y después de ese tiempo dice que ya Sara había dado a luz, pero dice también la palabra, dice que Yahweh le dice a Abraham, dice, toma tu único hijo. Di conmigo, número 1, como hijos de Él, siempre tú y yo pasaremos por luchas y por pruebas en nuestras vidas. Porque las luchas y las pruebas en nuestras vidas demuestran verdaderamente el carácter de nuestros corazones y de nuestra vida, de lo que hay aquí adentro. ¿Cuánto lo entendemos? Al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, dice que los probó por 40 años para mirar qué es lo que había donde en sus corazones. Di conmigo, en las pruebas y en las adversidades se verá verdaderamente lo que hay aquí adentro. Si confiamos verdaderamente en Él o no confiamos en Él. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es una realidad. Y le dice a Abraham, toma tu único hijo a quien tú amas. Si la promesa había sido dada en Isaac, lo que Yahweh en cierta manera le estaba pidiendo era que matara la promesa. No sé si me estoy explicando. La promesa fue a Isaac, pero luego le dice, mata a Isaac, tu promesa, lo que yo te dije que yo te daría, ves y tómalo y sacrifícalo. Sabes, muchas posiciones pueden surgir en nuestras vidas, o dos posiciones, y nos podemos parar creyendo que lo que Yahweh ha prometido es una verdad, y que cuando yo veo la promesa sobre mi vida cumplida, trato a toda costa de mantenerla o de cuidarla para no perderla. O número 2, me mantengo firme creyendo que lo que Yahweh me está pidiendo, Yahweh sabe por qué lo hace y por qué me lo pide. Dice la palabra, dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Para Abraham, si la promesa era su hijo era Isaac. Déjame, aquí traigo unas notas aquí que había apuntado. Si el punto era que la promesa era Abraham, su hijo, lo probó. Dice, ofrece en holocausto ¿a quién? A tu hijo, a quien tú amas. Lo ofrece en holocausto. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Eso apuntaba. Si Elohim nos dice que hiciéramos tal cosa, ofrecerlo en el sacrificio en holocausto, Abraham tenía que aprender a diferenciar entre confiar en la promesa y confiar en aquel que hace la promesa, que son dos cosas muy diferentes. O confiamos en la promesa o confiamos en aquel que hace la promesa. Porque si Abraham hubiera confiado, podemos poner la promesa de Elohim al mismo tiempo y sentir que nuestra responsabilidad es hacer que se cumpla, aún así si tenemos que desobedecer a Elohim para obedecerlo y mantener la promesa. Abraham muy fácilmente podía haber dicho, subimos y fui, pero olvidé el cuchillo con el que iba a hacer el sacrificio. Para mantener la promesa que Yahweh le había dado, a pesar de toda costa. O confiamos en aquel que es el dador de la promesa.
¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En la promesa que Yahweh hizo o en el dador de la promesa que es Él? Porque nuestras vidas deben de estar arraigadas y cimentadas ¿en quién? En el confiar en Él que le hace la promesa, pase lo que pase, para que la promesa pueda ser cumplida. Porque Él es el autor y consumador de todas las cosas. Dice la palabra que subió. Vamos a seguir leyendo Génesis capítulo 21. Dice capítulo 21, Génesis capítulo 21, y vamos a leer. Dice, y recordó Yahweh a Sara, dice, como había dicho, dice, y Yahweh le hizo a Sara como había prometido. Di conmigo, la fidelidad de Yahweh es eterna, es infinita. Sabes, a Sara se le dijo, por este tiempo, dice, tú darás a luz y tendrás un hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Sara? Dice que Sara se rió, dijo, mi Adón, ¿cómo será esto si el tiempo, el ciclo de mi vida ya pasó? Y Yahweh le dice, por este tiempo, dice, darás y concebirás a luz un hijo. Y dice, ¿qué dice la palabra? Versículo 21 dice, y recordó Yahweh a Sara, dice, como había dicho, dice, y Yahweh le hizo, dice, a Sara, como había prometido, dice, y Sara concibió y dio a luz un hijo, dice, a Abraham en su vejez, dice, en el tiempo que Elohim le había dicho, y Abraham le puso por nombre Isaac, al hijo que le nació, que le daría a Sara, dice, y lo circuncidó a Abraham, dice, a su hijo, a Isaac al octavo día, dice, como Elohim le había ordenado. Dice, Abraham tenía 100 años de edad, dice, cuando le nació su hijo Isaac. Entonces Sara dijo, dice, este es el día que Elohim ha causado gran regocijo, dice, se regocijarán conmigo, dice, todos los que oigan esto. Y añadió, dice, ¿quién hubiera dicho a Abraham, dice, que Sara amarían, dice, amamantarían un hijo, dice, porque en su vejez les dio a luz, dice, un hijo, y habiendo crecido el niño, dice, fue destetado, y él dice, el día que fue Isaac fue destetado, Abraham hizo un banquete, dice, pero Sara, dice, se dio cuenta de que su hijo, de que su egipcio, vamos al capítulo 22 por el tiempo. Dice, después de estas cosas sucedió, dice, que Elohim puso a prueba a Abraham. Dice, y diciéndole a Abraham, dice, y él respondió aquí, dice, entonces él dijo, dice, toma tu único hijo, dice, a quien tú amas, dice, los amorreos, dice, levántate Abraham, dice, ve muy temprano por la mañana, y se apareció un asno, dice, tomó con él 2 mozos, dice, Isaac, dice, su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al sitio que Elohim le indicó, dice, el tercer día Abraham levantó sus ojos y vio en el lugar desde lejos, dice, luego dijo a sus mozos, dice, esperan aquí, dice, con el asno, dice, y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Entonces Abraham, habiendo tomado, dice, leña para el holocausto, lo colocó sobre su hijo Isaac, dice, y tomando el fuego y el cuchillo en su mano, dice, se fueron los dos juntos. Entonces habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, padre. Y él respondió, he aquí, hijo mío, dice, Isaac le dijo, dice, ya está el fuego, dice, la leña, dice, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le contestó, dice, Elohim proveerá, dice, para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, dice, y los dos iban juntos. Al llegar al lugar que Elohim me había indicado, dice, allí erigió Abraham un altar, dice, y habiendo acomodado, dice, leña, ató a su hijo Isaac, dice, y lo puso en el altar sobre la leña. Dice, luego Abraham extendió su mano, dice, y tomó el cuchillo, dice, para inmolar a su hijo, dice, pero el ángel de Elohim lo llamó desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió aquí, dice, y le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, dice, porque ahora has demostrado, dice, que tú reverencias a Elohim, dice, que no me has negado a tu único hijo. Entonces Abraham, alzando los ojos, miró, y aquí un carnero que estaba, dice, trabado, dice, por sus cuernos en una rama, dice, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto, dice, en el lugar de su hijo. Y Abraham puso por nombre en aquel lugar Elohim, y allí le dice, como dice hasta el día de hoy, dice, Yahweh proveerá, dice, sobre el monte, dice, y el ángel de Elohim llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez diciendo, he jurado por mí mismo, declara Yahweh, dice, que por haber hecho esto y no haber negado a tu único hijo, dice, y en verdad te bendeciré, te multiplicaré inmensamente tu descendencia,
como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Dice, y tu descendencia tomará posesión de las estrellas, dice sus adversarios, dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, dice, porque has obedecido, dice, a mi voz. Regresó luego Abraham ante sus mozos, dice, y levantaron y se dirigió juntos a Berseba, dice, y residió Abraham en Berseba. Y se sucedió que después de estas cosas informaron a Abraham diciendo, aquí también, bueno, vamos a llegar hasta esta parte. Pero una de las cosas que tú y yo podemos entender, vamos a Filipenses, a 1 Timoteo capítulo 1, 17. 1 Timoteo 1, 17. Pero dice, una de las cosas que tú y yo vemos, o parte de lo que tú y yo leíamos, dice que Yahweh le promete la descendencia, dice que tomara a su único hijo a quien él amaba, que lo ofrecía en sacrificio, el hijo prometido, el hijo de la promesa. Y veíamos número 1, dice la palabra, dice que Yahweh puso a prueba a ¿quién? Abraham. Di conmigo, todos vamos a ser probados. En alguna parte de nuestras vidas, todos vamos a ser probados. Y dice la palabra en el capítulo 18, dice que y Yahweh le apareció, vamos al capítulo 18, versículo 1. Dice, capítulo 18, dice, después Yahweh se le apareció, dice, en la cima de Manré, mientras se encontraba sentado en la entrada de la tienda, dice, en pleno calor del día. Pero dice la palabra, dice que después de estas cosas, Yahweh se le apareció ¿a quién? Abraham. ¿Cómo es que Abraham? Si la palabra dice que nadie puede mirar, una de las cosas que tú y yo podemos entender, a Moisés se le dijo, dice que nadie podría ver, sino que aquella persona que lo viera, moriría irremisiblemente. Dice, no podrás verme, solamente mis espaldas. Pero dice la palabra, dice que el ángel se le apareció. Esto es algo figurado. Quien verdaderamente se le apareció o vino en forma de ángel fue ¿quién? O encarnado. Dice la palabra que en el principio era el verbo, y el verbo ¿quién era? Era Elohim, hablando de Yeshua. Dice la palabra, dice, ¿por qué antes de Abraham? ¿Qué dijo Yeshua? ¿Por qué antes de Abraham? Yo soy. Pero vamos a Tesalonicenses, como leíamos, versículo 17, dice, por tanto, dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Elohim, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahora, si Elohim es invisible, ¿cómo pudo verlo Abraham o cómo pudo haberlo visto Abraham? Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros esta actitud, dice, como también hubo en el Mesías, dice, el cual aunque existía en forma de Elohim, no consideró ser igual a Elohim, dice, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a quien, a los hombres. Y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Él es el eterno, Él es el invisible, como se manifiesta, dice, ¿cómo se manifestó por medio de Yeshua? Podríamos decir, por medio de Yeshua encarnado. Yahweh pasa a relacionarse, ¿sabes? Él tiene que buscar una forma de relacionarse con todo hombre. ¿Cuánto lo entendemos? Si Él se va a relacionar con una persona, lo hará de una forma visible, vamos a llamarle de esta manera. Dice la palabra, dice que Yeshua es la imagen ¿de quién? Del Elohim invisible. Dice la palabra que cuando vinieron estos ángeles o estos, dice, y les dijo que pasaran dentro de ellos, dice que Abraham se postró a tierra, dice, y adoró. Si fueran solamente ángeles, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, dice que los ángeles no permiten ser adorados, dice que al contrario, cuando él se inclinó para adorarlo, dijo, no te inclines, no te adores, dice, porque yo también soy consiervo tuyo, hablando de un ángel. Pero hablando de la forma de Yeshua, ¿a quién tú y yo adoramos? Di conmigo, a Él, a Yeshua. ¿Por qué tú y yo nos reunimos? ¿Sabes? Porque tú y yo no venimos a adorar a nadie más, sino venimos a adorar ¿a quién? A Él. A Él nos postramos, a Él nos arrodillamos, y dice la palabra, dice que ante Él se postrará y se doblará toda rodilla delante de Él. Dice, ya sean dominios, tronos, potestades, dice, tanto lo que hay debajo del cielo, debajo de la tierra, dice, porque a Él sea dada la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¿A quién es? A Yeshua.
a él. Pero dice la palabra, dice que este personaje, dice, no le dijo levántate ni póstrate. Si él se va a relacionar, Abraham, dice que fue un hombre, dice, muy espiritual, y por esta razón Yahweh vino a cumplir su promesa. Si somos obedientes a Yahweh, Él cumplirá sus promesas, di conmigo, en nuestras vidas. Dice la palabra que Él se despojó de forma de Elohim para hacerse en forma de ¿quién? De hombre. Tuvo que venir. Sabes, no basta solamente con declararlo, con decirlo. Si Yeshua iba a ser la promesa o el cumplimiento de traer redención a nuestras vidas, no era solamente el decirlo, el declararlo, sino que Yeshua tuvo que venir en forma de hombre, habitar en medio de nosotros y morir como cualquier persona para traer redención sobre los pecados sobre nuestras vidas. No fue solamente por decirlo, tuvo que hacer de una manera que física. Aún es más, Él conoce el dolor y nuestro sufrimiento. ¿Cuántos entendemos eso? Que Él conoce el dolor y nuestros sufrimientos de las cosas que tú y yo pasamos. Él lo sabe. Sabes, el sufrimiento que Él pasó en ese madero, Él lo experimentó con todos sus sentidos y de una manera totalmente natural, como lo hubiera sentido cualquier otra persona. Porque si tú miras, cuando Yeshua fue puesto sobre ese madero, y estoy hablando porque también Isaac es una imagen o es un prototipo de Yeshua. Si tú y yo vemos a Abraham, ¿qué sucedió con la vida de Isaac? Dice la palabra que Isaac cargó ¿qué? Leña. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Yeshua? Cargó un madero de la misma manera. ¿Para qué lo cargó? Para él mismo hacer el sacrificio. Cuando tú y yo podemos mirar, dice la palabra, dice que trataron de darle mirra y se me fue, vino, ¿cuál? Vinagre, exactamente, vinagre y mirra. Y ahora tú dices, bueno, ¿por qué trataron de darle vinagre y mirra? ¿Sabes? Porque se acostumbraba que en los tiempos antiguos el vinagre y la mirra servían como un tipo analgésico. Y ese tipo de analgésico no era pensando por la persona que estarían poniéndolo sobre el madero, no era por decir, bueno, los romanos no querían que sufriera, no era para que no hacer para ellos una forma más difícil, para que la persona que estaba ahí tuviera en cierta manera como inconsciente, adormecida, y en cierta manera no sintiera para ellos poder hacer todo el procedimiento que tenían que realizar. Mas sin embargo dice la palabra que cuando Yeshua probó, dice, se rehusó a tomar. Dice que la palabra dice que él fue obediente donde hasta la muerte y a la muerte de cruz. Dice, y aprendió los sufrimientos igual que tú y yo, que todos nosotros. Sabes, Él sufrió de una manera tan visible como cualquier otra persona. Él conoce nuestro dolor, Él conoce nuestro sufrimiento, Él conoce nuestras aflicciones. ¿Qué dice la palabra? Te voy a resumir parte de esto, por el tiempo me quedan unos 5 minutos. Dice la palabra esa que Yahweh prueba a Abraham con la vida de Isaac, su hijo, y hasta esta parte se le conoce a esta parte, en el hebreo se le conoce como Akeido o Akedá o Akeido. Esa parte es cuando Isaac es atado. Pero esa misma palabra que es akeido proviene del verbo akad, que significa llagas, atar. Es el verbo, pero también el adjetivo en el hebreo termina siendo como algo como llagas. Significa que cuando a Isaac dice fue atado, tú lo puedes leer, dice y lo ató, se le considera que de la misma manera que sucedió con con Isaac. También tuvo una marca visible que pudieron ser como llagas. Eso proviene del hebreo. Se le conoce como akeido, de la palabra akad. ¿Sabes? ¿Qué fue lo que sucedió con la vida de Yeshua? Cuando Yeshua fue atado, tuvo marcas visibles sobre ¿qué? Sobre su cuerpo, visibles. Muchos asemejan que pudieron ser las marcas
de los latigazos que Yeshua recibió, que pudieron ser como llagas sobre su cuerpo. Dice la palabra que es por sus llagas que nosotros hemos sido ¿qué? Nosotros curados. Dice, y el castigo de nuestra paz cayó sobre ¿quién? Cayó sobre él. Todo el pecado, todo el sufrimiento del cual tú y yo éramos merecedores, dice que la paga del pecado es la muerte, por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Elohim. ¿Y sobre quién cayó ese pecado que tú y yo éramos merecedores de ello? Sobre la vida de Yeshua. Dice la palabra que cuando Yeshua estaba sobre ese madero, le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice la palabra, dice que no hay ninguna relación entre Elohim y las tinieblas. En otras palabras, Yeshua no habita donde hay pecado. ¿Cuánto lo entendemos eso? Si Yeshua no habita donde hay pecado, ¿quién cargó con todo ese pecado sobre su vida? Yeshua. ¿Y qué fueron las palabras de Yeshua? Dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre lo haya abandonado. Es que el pecado que Yeshua cargaba sobre su propia vida, todo el pecado sobre nuestras vidas, ¿sobre quién cayó? Sobre él. Dice, y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Para que ahora por sus llagas tú y yo fuéramos curados, fuéramos sanados. Sabes, tú y yo éramos merecedores de ese castigo. Pero ¿quién cargó sobre todo ello, sobre toda esa maldición? Yeshua dice la palabra, dice que se hizo maldito por nosotros. Él se hizo maldición ¿por quién? Por nosotros. Por medio del sacrificio de Yeshua es que tú y yo podemos tener perdón de pecados sobre nuestras vidas. Es por eso que tú y yo podemos permanecer y podemos estar ahora en este lugar. ¿Cuánto lo entendemos? Si no fuera por medio de su sacrificio. Sabes, tú y yo somos peregrinos sobre esta tierra. Sabes, el ser peregrinos es nuestra eternidad, no es aquí. Dice la palabra, dice en el libro de Hebreos, dice, sin haber nada aquí en aferrarse, dice, porque entendieron que eran peregrinos y extranjeros. Sabes, tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Di conmigo, voltea con la persona que está a tu lado. Dile, tú y yo en esta tierra solamente estamos de paso. Porque nuestra morada eterna no es aquí, es allá. Y ahí es donde tú y yo debemos de acumular tesoros, allá en los cielos. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, que si ciertamente estamos en ti, ciertamente seremos probados, que vendrán luchas, que vendrán aflicciones. Pero cuando las luchas y las aflicciones vienen, Padre, es solamente para mostrar lo que hay dentro de nuestros corazones. Si verdaderamente caminamos como hijos tuyos, como hijos de Emuná, como hijos de fe, de fidelidad a tus caminos, o si en medio de las adversidades retrocedemos y damos un paso hacia atrás. Ayúdanos, Padre Yahweh, a poder permanecer fieles, firmes en todo, como lo hizo Abraham, creyéndote a ti, como dice tu palabra, que le fue contado como justicia. Que de la misma manera como hijos de Abraham, podamos dar el mismo testimonio, Padre, de poderte ser fieles a ti hasta la muerte en todo tiempo. Que en medio de las luchas y en medio de las adversidades podamos confiar y estar seguros de que nuestras vidas están en tus manos. De que si somos fieles a ti, tú eres fiel y justo para cumplir tus promesas sobre nuestras vidas. Y no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos y sobre nuestras familias. Que fue por la causa de Abraham y su obediencia que tú extendiste tu pacto sobre su hijo Isaac. Que de la misma manera por nuestra obediencia, por nuestra fidelidad, enseñemos el mismo ejemplo y el mismo compromiso a la vida de nuestros hijos, de aquellos que vienen detrás de nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, por tu enseñanza sobre nuestras vidas. Y gracias, Padre Yahweh, de que tú eres el Elohim, de que llamas las cosas que no son como si fueran. Ayúdanos a poderlo hacer de la misma manera,
de poder llamar las cosas que no son, que no vemos ahora, como si lo fueran. Así como Abraham te creyó a ti, Padre. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén. Yevarejeja Yahweh beisbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.